Salud TV, buenas tardes y bienvenidos a su programa Último Viernes del 2018. Llegamos al viernes 28 de diciembre. Como todos los viernes, los temas dedicados a las mujeres, especialmente en este caso si están embarazadas. Hoy vamos a estar hablando de los trastornos del líquido amniótico. El líquido amniótico es lo que la gente a veces conoce como fuente. Escuchemos la cápsula para entrar en contexto y luego les presento quién me acompaña este día. El líquido amniótico es claro y ligeramente amarillento, que rodea el bebé dentro del útero durante el embarazo y que está contenido en el saco. El volumen del líquido amniótico se mantiene por un balance entre la producción y la absorción, pero va aumentando conforme avanza el embarazo y el bebé crece. Existen en promedio 3 miligramos a las 10 semanas y 190 miligramos a las 16 y alrededor de 780 miligramos entre las 32 y 35. Después de las 36 semanas, la cantidad de líquido se mantiene estable o puede comenzar a disminuir lenta y progresivamente hacia el final del embarazo, pero nunca debe desaparecer. Sin embargo, a veces el sistema falla y esto da como resultado muy poca o demasiada cantidad de líquido amniótico. Este tipo de problemas se presentan aproximadamente en el 7% de los embarazos. Las cantidades insuficientes o excesivas de líquido amniótico están ligadas a anormalidades en el desarrollo y complicaciones. Las diferencias en la cantidad pueden ser la causa o la consecuencia del problema. Si quiere conocer más sobre este trastorno líquido amniótico, quédate en sintonía de Salud TV y nuestros especialistas abordarán el tema. Muy bien, ¿qué tema más bonito? Bueno, en lo personal a nosotros nos encanta porque definitivamente eso es a lo que nos dedicamos, a los embarazos, aparte de la salud femenina en general. ¿Quién me acompaña este día? Por el momento estamos aquí con mi socio de vida, el doctor Mauricio Vides, perinatólogo. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Feliz de estar aquí, el último viernes del año, contento y además extasiado de estar con la doctora más linda del mundo mundial. Pero así que qué más emoción que es. A ver, el líquido amniótico. Bueno, ya escuchamos un poquito la cápsula y el contexto, pero siempre nos gusta nuevamente explicarlo porque es importante que usted sepa qué es el líquido amniótico. La gente le llama la fuente y así nos referimos a ella cuando dicen, bueno, se me rompió la fuente o tengo muy poco líquido. ¿Qué es el líquido y realmente para qué sirve y de qué está compuesto? Bueno, es una pregunta muy importante y qué bueno que comencemos a hablar con eso, ¿verdad? Porque la gente tiene muchos mitos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Tema nos va a servir para eso, para aclarar cosas y para desmentir ciertas creencias que la gente tiene. Bien, el líquido amniótico es, como mencionaron en la cápsula, ¿verdad? Es el líquido que rodea al bebé o donde el bebé flota, ¿verdad? Y una de las funciones de este líquido amniótico es proteger al bebé, darle amortiguación contra pequeños golpes. La gente cree que al estar durmiendo boca abajo, o amanecer durmiendo boca abajo lo va a golpear, o con apretarse mucho la ropa con el cinturón, o sea, ciertas cosas tan cotidianas, pues, para eso sirve el líquido amniótico, para amortiguar eso. Esa es una de las principales funciones. La otra es darle al bebé amplitud, espacio, ¿verdad? Para que este bebé pueda moverse y pueda desarrollar sus extremidades y tener libre movimiento. Eso es muy importante, el hecho de que es el ambiente en el cual él se va a desarrollar, por lo tanto tiene que ser lo suficiente. Ajá. Otra de las cosas importantes es que este líquido amniótico tiene componentes que son como bactericidas, ¿verdad? Como antibiótico, por decir así, ¿verdad? Que puede protegerlo al bebé de ciertas infecciones, ¿verdad? Bacterias, virus, etcétera, ¿verdad? Que lo pueden proteger. El otro es que lo aísla
del mundo exterior y mantiene su temperatura, ¿verdad? Entonces, la gente que cree que porque hay mucho frío o porque se baña de noche, ¿verdad? Eso es un mito bien arraigado, ¿verdad? Que porque se baña de noche o porque está haciendo frío, el bebé tiene frío o tiene calor, o porque uno le pone el traductor o el gel y que a ella le da frío, que piensan que el bebé también le da frío. Eso no es cierto, ¿verdad? Está protegido y el líquido amniótico le mantiene su temperatura. Y otra cosa que es muy importante, que la gente no sabe, es que este líquido amniótico sirve para desarrollar sus pulmones, ¿verdad? Eso es clave en el desarrollo del bebé. Si falta el líquido amniótico en las primeras semanas, ¿verdad? En las primeras 24 semanas, que es cuando el desarrollo del pulmón se da, no se puede desarrollar el pulmón y los bebés no pueden respirar al momento de nacer. Así que eso es una de las funciones más importantes, ¿verdad? Darle al bebé el soporte para poder respirar durante su vida extrauterina. Exactamente. Otra cosa que quisiera que mencionaras también es el punto de que el bebé traga líquido amniótico. Así es. Y orina. Ajá. ¿Cómo se produce y cómo se excreta el líquido amniótico? ¿Verdad? Eso es, el líquido amniótico es bien activo, ¿verdad? La fisiología del líquido amniótico es bien activo. No es que Dios les ha dicho, niño, aquí te doy 1 galón de agua, ¿verdad? Y con eso que todo el embarazo. Exacto, que te alcance para todo el embarazo. No es así, sino que la fisiología es bien activa. El bebé, ya un bebé después del segundo trimestre, el bebé mismo produce su líquido amniótico, ¿verdad? Más que todo es orina fetal y el bebé se lo traga, ¿verdad? Entonces la está orinando y la está tragando, orinando y tragando. Entonces se dice que el bebé puede recambiar su líquido amniótico hasta 2 o 3 veces al día, ¿verdad? Es decir, se lo traga todo y lo orina nuevamente, ¿verdad? Entonces el líquido amniótico es mayormente orina fetal. La otra forma de producirse el líquido amniótico es a través de la secreción de los pulmones, ¿verdad? También a través de las membranas, ¿verdad? Se trasuda el líquido amniótico y se produce, pero la gran mayoría es orina fetal. Y esto, aclaremos, no es en ningún momento tóxico para el bebé, no es malo, no es que, porque a lo mejor la gente que está en casa piensa, bueno, pero si mi orina está filtrando lo que no necesito y yo me lo volviera a tragar, entonces esto me haría daño. ¿Le pasa lo mismo al bebé? No, porque el filtrado de la sangre lo hace la placenta y se lo da a la mamá, y la mamá lo orina, ¿verdad? Mientras que el filtrado del bebé nada más es agua, solutos, y no es nada tóxico, pues. Y todas las sustancias que mencionamos antes, incluso los bactericidas. Así es. Ajá, todo eso, las proteínas, el sodio, el cloro, todo lo que contiene el líquido amniótico. ¿Aproximadamente cuánto es la cantidad de líquido que va a haber? Y ya dijimos que no es 1 galón para todo el embarazo, que definitivamente se recambia. El líquido amniótico, así como decían en la cápsula, se va aumentando a través de la edad gestacional, ¿verdad? Se habla que más o menos a mediados del embarazo, a las 20 semanas, van a haber alrededor de 400, 500 cc, estamos hablando de medio litro, aumentando su máximo alrededor de la semana 32 a la 34, que hay casi 1 litro, y luego comienza a disminuir poco a poco, y al término, estamos hablando entre las 38 o 40 semanas, hay alrededor de 800 cc, de 600 a 800 cc de líquido. Muy ¿verdad? Bien, entonces estamos hablando que rara vez va a llegar o sea, ya hasta más adelante va a ser 800 cc, y cuando ya está al término hay otro fenómeno en el cual empieza a reabsorberse. Empieza a disminuir, empieza a disminuir porque el bebé está más grande, pues. Entonces hay más bebé que líquido, ¿verdad? Y a partir de las 40 semanas empieza a disminuir mucho más. Entonces es cuando lo tenemos que chequear más al bebé. Hay una pregunta que la gente que está en casa se está haciendo, y esto es, bueno, entonces depende realmente de cuánta agua yo como mamá tome, ¿también tiene mucho que ver con esta producción de líquido amniótico, sí o no? Una pregunta difícil de responder y sí, puede ser, porque hay cambios en los cuales
puede disminuir el líquido amniótico si la mamá está deshidratada, pero en aquellos problemas de deshidratación grave en la mamá, ¿verdad? Estamos hablando de desequilibrios hidroelectrolíticos como la diarrea, por ejemplo, ¿verdad? Así que en esos casos sí puede disminuir el líquido amniótico por lo que toma la mamá, ¿verdad? Por eso es que decimos que tiene que tener una ingesta normal de líquido durante el embarazo. Siempre les pedimos que tomen más, porque si no, la embarazada se siente como, ay, no tengo sed porque tengo frío, no tengo necesidad y no toman agua, pero sí es importante que tomen bastantes líquidos, en parte por lo que acaba de mencionar y también por su salud en general. Bueno, vamos a una pausa en la cual escucharemos el avance de TN21 con Roberto Hugo Presa y ya volvemos con nuestro próximo invitado. Estás viendo Salud TV. No sé. Sí, es para lo de la columna de los bebés. Sí, sirve para regenerar esa columna, pues para que ellos no tengan malformaciones en su columna, ¿verdad? Y nazcan bien. Pero yo sé que es un agua, una cosa donde los niños están adentro. Ese es el que mantiene al niño en ese líquido para que el feto vaya creciendo. Ese es el que le da el alimento al bebé, ¿verdad? Y también es un peligro cuando el niño va a nacer, si ese niño traga un poquito de ese líquido amniótico, es cuando a veces los niños quedan cieguitos y entonces es bien complicado, ¿verdad? Pero son raros los casos que se ven en que los niños nacen así. Muy bien, muchísimas gracias por responder a nuestro sondeo. De verdad que es muy importante para nosotros sus respuestas porque de esta forma retroalimentamos qué es donde tenemos que ponerle más énfasis en educación y pues precisamente este es un tema en el cual tenemos que dar todavía muchísimo más para que usted aprenda. Pero vamos a darle la bienvenida a nuestro segundo invitado el día de hoy, pediatra neonatólogo conocido por todo el mundo, Samuel Ramírez. ¿Cómo estás, Samuelito? Muchas gracias, pues muy agradecido por estar nuevamente aquí con todos ustedes y compartir un poco más acerca de este importante tema. Y qué importante es conocer lo que las personas perciben respecto a las funciones del líquido amniótico, que es una parte sumamente importante dentro del desarrollo del feto dentro del útero. Muchas personas tienen la idea y la noción de que el líquido realmente es malo y que no debe tragarse. Al contrario, incluso cumple una función demasiado importante dentro de la formación de los pulmones adentro del vientre. No solo para eso, sino que le sirve como un amortiguador también al recién nacido para no golpearse contra las paredes del útero, ¿verdad? Y poder mantenerse en un medio protegido. La cantidad de líquido amniótico es bien importante para nosotros como pediatras, como neonatólogos, pues nos pueden servir como un signo temprano para poder tener una idea general de que este recién nacido puede tener algún tipo de dificultad. Ya vamos a hablar de los trastornos que va a tener, tanto como que haya muy poco o haya en exceso, ¿verdad? Y estas cosas van a ayudarnos a diferenciar o a saber qué problemas puede tener un recién nacido de esto. Sí tiene implicaciones la cantidad de líquido amniótico, tanto en la evolución de los niños, pues va a determinar el parto, en muchas ocasiones va a determinar su edad gestacional a la hora del nacimiento y algún otro tipo de actividades o eventos que pueden provocar ciertos problemas, como cuando hay muy poco líquido, pero realmente el problema no es ni la placenta, no es ni malformaciones del bebé, sino que son rupturas de membranas, y las rupturas de membranas sí son bien importantes a la hora de establecer tratamiento con antibióticos después del nacimiento del bebé.
Bueno, entonces ahí lo tienen. Definitivamente el líquido amniótico cumple una función importantísima y es un referente tanto para nosotros como obstetras, como para el neonatólogo, tanto de la salud del bebé como del pronóstico o de lo que hay que hacer, lo que sigue. Pero ¿qué te parece ahora si comenzamos a hablar un poco de los dos trastornos más importantes del líquido amniótico, que sería, como dijo Juan Samuelito, o muy poquito o mucho? Exactamente. Una de las cosas que acabas de mencionar es bien importante, que nosotros ocupamos la cantidad de líquido amniótico como un predictor de bienestar fetal, ¿verdad? Así que es una de las cosas bien importantes que nosotros medimos. Antes de empezar a hablar de los trastornos de líquido amniótico, me gustaría explicar un poco cómo es que lo medimos realmente, ¿verdad? Tenemos una forma que es indirecta, pues no podemos saber exactamente cuántos milímetros, cuántos centímetros cúbicos tiene el bebé adentro. Es prácticamente imposible, sino que lo hacemos de una forma indirecta. Si el embarazo no es de riesgo, lo podemos hacer de una forma que nosotros decimos cuantitativa, es decir, al tantiómetro, ¿verdad? Eso sería la cualitativa. La cualitativa, exactamente. Si uno dice, está bien. Tanteamos, ¿verdad?, cuánto tiene cuando lo empezamos a ver, ¿verdad? Y nosotros vemos si el bebé está flotando libremente, pues podemos decir, si vemos bastantes imágenes en negro, ¿verdad?, alrededor del bebé, podemos decir, el líquido amniótico está aceptable, está normal. Y no necesitamos medirlo, ¿verdad? Porque es un embarazo que no es de riesgo y lo vemos normal. Pero si es un embarazo de riesgo o empezamos a ver que al tantiómetro lo notamos que no nos parece normal, pues lo podemos medir. Y lo medimos, podemos decir, en una forma semi-cualitativa, ¿verdad? Y lo medimos en 4 cuadrantes, en las 4 esquinas, en la esquina de arriba, en las 2 esquinas de arriba, en las 2 esquinas de abajo. Y después lo sumamos, los 4 cuadrantes. Lo normal es que esté entre 8 y 18, ¿verdad? Abajo de 8 está disminuido, arriba de 18 en general está aumentado. Pero a nosotros nos preocupan los que están abajo de 5. Entre 5 y 8 podemos decir está disminuido, pero aceptable, podemos aguantar, ¿verdad? Abajo de 5 ya es como se llama un foco rojo, y es un foco de alerta. Y arriba de 18 o 25 podemos decir está aumentadito, ahí vamos. Pero arriba de 25 ya es riesgo, y arriba de 35 pues mayor riesgo. ¿Qué significan estos trastornos? Así como decía Samuel, tanto líquido bajo como líquido alto, aumenta el riesgo perinatal, ¿verdad? Aumenta el riesgo de prematurez, aumenta el riesgo de cesárea, aumenta el riesgo de líquido meconial. ¿Qué es este líquido meconial? Cuando el bebé se hace pupú adentro. Y ese es el líquido que es tóxico, vamos a decir así, o peligroso, que el bebé aspire, no que trague, ¿verdad? Siempre tragan. El líquido meconial, es decir, cuando el bebé se hace pupú adentro. No es que se lo traguen, sino que lo aspiren, ya más adelante lo va a explicar Samuel, ¿verdad? Que es cuando se le va a sus bronquios y a sus pulmones, ¿verdad? Entonces, ese es el riesgo, tanto que esté alto como esté bajo. Que dicho sea de paso, ¿en qué momento o de qué forma va a aspirar el bebé líquido amniótico? Es al nacer, ¿verdad? Definitivamente, no lo puede aspirar mientras está adentro. No, hay un mecanismo. Estos bebés, cuando están durante el trabajo de parto y su oxígeno disminuye a nivel intrauterino, estos bebés tienen un reflejo, y es un reflejo de hacer esto, como de boquear, ¿verdad? Boquear. Entonces, al boquear, ¿verdad?, estos bebés aspiran ese líquido y se le va a su tráquea, a sus bronquios. Ese es el líquido peligroso, ¿verdad? Recordemos que estos bebés tienen llenos sus pulmones de líquido amniótico, entonces no es nada peligroso que aspiren o que traguen el líquido amniótico normal. Exactamente. Muy bien, entonces estamos hablando de 2 situaciones. Abajo de 8 centímetros ya mencionamos oligohidramnios, ese es el nombre que recibe.
o también oligoamnios, ¿verdad? Le podemos llamar. Y arriba de 25, pues ya mencionábamos mucho líquido polihidramnios. Esos son los dos términos que usted puede estar escuchando, esperemos que no, pero que en algún momento alguna amiga, algún familiar le diga, es que me dijeron que tenía oligoamnios, es muy poquito líquido. Entonces hablemos de este, ya dijimos, no nos preocupan, entre 5 y 8 dijimos, bueno, ahí vamos, puede ser que aguantemos, lo podemos ir esperando. Pero abajo de 5, ¿cuáles son las preocupaciones para el neonatólogo cuando tenemos abajo de 5? Cuando tenemos un líquido amniótico muy disminuido, y la literatura lo menciona bastante, está más implicado en los casos de asfixia perinatal, que es lo que nosotros ya habíamos escuchado previamente, que es la asfixia, y ya muy bien se había dado el preámbulo de este concepto, y es que es la disminución del oxígeno, o sea, el flujo sanguíneo que recibe el bebé dentro del útero, y por ende la disminución del oxígeno disponible para el bebé va a hacer que este niño esté ya sufriendo adentro del útero de la mamá hipoxia. Entonces, al momento del nacimiento, nosotros cuando evaluamos a través de un test que se llama test de Apgar, que nosotros le adjudicamos, es como la valoración de cómo se encuentra ese bebé en el primer minuto de vida, a los 5 minutos, y en algunos casos damos un puntaje a los 10 minutos cuando el recién nacido ha tenido unas condiciones precarias al nacimiento, es decir, que ha tenido inconvenientes para poder adaptarse a la vida extrauterina. La asfixia perinatal es bien importante de ellos porque es la complicación principal o la más grave que nosotros queremos evitar dentro de estos bebés con las mamás con patologías como esta. Bueno, y sin mencionar que dependiendo de la edad gestacional a la que esto se presente, puede tener otras implicaciones, pero probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para tanto que tenemos que hablar. Pero ¿qué les parece si vemos en la siguiente nota curiosidades del líquido amniótico? Ya volvemos. Te traemos algunas curiosidades del líquido amniótico. En el primer trimestre, este líquido es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo materno y su composición es muy similar, pero a partir de la semana 12. También el bebé interviene en su producción y cantidad con el filtrado de su riñón. Se sabe que ya a partir de la semana 18 o 20, el 90% del líquido amniótico es producido por el bebé. El feto llena su vejiga cada media hora y la vacía. De esta manera renueva el líquido varias veces al día. La composición del líquido amniótico cambia a lo largo del embarazo. Se parece bastante al plasma materno y el grado de salinidad que presenta es similar al agua marina. En torno a la semana 34 o 36 de embarazo, contamos con la máxima cantidad de líquido, entre 800 a 1000 miligramos. A partir de la semana 38, esa cantidad empieza a disminuir. Es por eso que el ginecólogo comprobará la cantidad de líquido mediante ecografías. Este sirve de amortiguador ya que protege las lesiones externas y evita que le dañe la presión que ejercen tus propios órganos. Mantiene al bebé a la temperatura del organismo materno, ayuda a desarrollar los pulmones y le permite moverse libremente. También impide la compresión del cordón umbilical y le proporciona proteínas. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día, tratando de que aprendamos todos sobre los trastornos del líquido amniótico. Este líquido tan importante durante el embarazo, ya mencionamos la connotación que puede tener el tener muy poco líquido, que sería el oligohidramios, pero creo que nos había faltado mencionar las causas. Vamos a ver, hablemos un poco de las causas. Sí, así como mencionaste, hay disminución y aumento. Entonces, depende de la causa, así nos va, es como se llama, cómo nos vamos a actuar. Si el líquido está disminuido, ¿verdad? Las causas pueden ser, la gran mayoría, o lo más frecuente es que se haya roto la fuente, ¿verdad? La ruptura prematura de membranas, ya sea antes del tiempo o ya cuando está de tiempo.
la indometacina, el ketorolac, diclofenac, ibuprofeno. Todas esas cosas pueden disminuir la cantidad de líquido amniótico. También hay antihipertensivos que lo pueden disminuir, como son los beta bloqueadores, como el atenolol, el propanolol, que son los más frecuentes. Y el otro son los inhibidores de la ECA, como son el enalapril, el captopril, que esos deberían de ser no utilizados durante el embarazo. La otra causa son malformaciones fetales, como son las alteraciones más que todo a nivel renal, ¿verdad? Que ya sea que el riñón se haya formado mal, que le llamamos displasia renal, o que el riñón esté ausente. Y la otra causa de malformaciones es cuando hay obstrucción, ¿verdad? Más que todo en niños varoncitos, en los cuales hay obstrucción a nivel de la uretra y no pueden orinar. Entonces la vejiga se llena de líquido, pero no pueden hacer pipí. Por lo tanto, va a haber mucho líquido adentro de su pancita, de la pancita del bebé, pero nada de líquido afuera. Y la otra es que son de las más frecuentes ya en la segunda parte del segundo trimestre y tercer trimestre, como son las alteraciones de la función placentaria. A la cabeza, niños que van creciendo poco, que nosotros llamamos restricción del crecimiento intrauterino, que son niños desnutridos, vamos a decirlo así. La otra es pacientes que le da preeclampsia o enfermedades maternas como la hipertensión, crónicas, la hipertensión, la diabetes de larga duración, la preeclampsia, ¿verdad? Etcétera, que esas son las más frecuentes, ¿verdad? Y el polidramnios, que es cuando está aumentado, son otras causas. La gran mayoría pueden ser idiopáticos, es decir, que no encontramos la causa, ¿verdad? Las otras son las malformaciones fetales, como son malformaciones del sistema nervioso central, como mencionaron ahí, la columna. No es que el líquido amniótico sirva para formar la columna, sino que alteraciones en la columna, ¿verdad? Como el mielomeningocele, dan aumento en la producción del líquido amniótico. Malformaciones como hernia diafragmática, que es cuando tienen todo el intestino en el tórax, ¿verdad? Esos bebés no pueden deglutir y se aumenta el líquido amniótico. Y las otras son malformaciones del sistema gastrointestinal, como son las atresias o que está completamente obstruido el paso del esófago. Entonces los bebés no pueden deglutir y se queda todo el líquido amniótico afuera. Y una de las que vemos con mucha frecuencia son las diabetes, ya sea gestacional o diabetes antes del embarazo, que también puede dar polidramnios. Muy bien, entonces hablemos de las preocupaciones que genera ahora el polidramnios para el bebé, ya cuando el bebé está por nacer. Sí, principalmente cuando se nos comunica que hay un dato de un polidramnios, y realmente, como el doctor lo mencionaba, las malformaciones del tubo digestivo son las que nos llaman poderosamente la atención, puesto que al momento del nacimiento tenemos que verificar la permeabilidad completa del esófago, que es el tubo que lleva todo el contenido de la boca hacia el estómago. En muchos niños hay tantos tipos de atresias esofágicas que cada una tiene un grado de severidad diferente. Sin embargo, en general, todas son tratamiento quirúrgico, y las más complicadas son las que tienen, aparte de tener atresias esofágicas, fístulas que comunican tanto el tubo digestivo como la vía respiratoria, que nos hace más complicado el cuadro. Esto lo que nos lleva a concluir es que realmente los controles prenatales jamás van a poder ser sustituidos en importancia, ¿verdad? Todo esto se puede detectar, ¿verdad? Y tal vez no prevenir, pero estamos anticipando problemas futuros a la hora del nacimiento. Es bien importante que las mamás tengan en cuenta que sus controles son sumamente importantes, en especial los controles que tienen con ultrasonidos, pues la experticia, la experiencia de las personas que realizan los ultrasonidos van a determinar también el detectar en forma temprana alteraciones de este tipo. Pero en todo caso siempre tienen que tener por lo menos 3 ultrasonografías, y tal vez ahí nos podrías apoyar para que la gente sepa en qué momento tienen que hacer esas ultrasonografías. Bueno, tiene que ser por lo menos 3, ¿verdad? En los embarazos que no son de riesgo,
¿verdad? La primera tiene que ser alrededor de la semana 12, ¿verdad? La segunda tiene que ser alrededor de la semana 20 a la 24 y la tercera alrededor de la semana 34 a la 36. Con esas 3 ultras en embarazos que no son de riesgo, podemos detectar la gran mayoría de problemas. Si los embarazos son de riesgo, dependerá de qué tipo de riesgo tiene, y pueden ser ultras que pueden ser cada mes, cada 15 días, cada semana o cada día, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el trastorno el riesgo que tenga. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa. Hola amigos de Salud TV, soy la doctora Araceli Serpas, médico internista. Este día vamos a hablar acerca de las enfermedades crónicas que pueden producir una alteración en el líquido amniótico. Las enfermedades crónicas que pueden afectarnos la producción de líquido amniótico, ya sea una sobreproducción o una poca producción, dentro de ellas las más comunes están la diabetes mellitus, tanto tipo 1, tipo 2 o diabetes gestacional. También infecciones propias que puedan cursarse durante el embarazo, que la madre pueda adolecer, llámele infecciones severas, ¿verdad? No vamos a especificar cuáles. La hipertensión arterial crónica no controlada, ya que afecta la circulación en general, y esto hace que la circulación, pues la sangre no llegue adecuadamente a través de la placenta y el feto no pueda alimentarse bien de esta sangre. Y enfermedades como la colágena, como son el lupus eritematoso sistémico, que puede dañarnos en la producción. Aquí debemos de tomar en cuenta que si existe un crecimiento mayor del útero, es decir, que la madre ve un abdomen exagerado y no es un embarazo pues múltiple, debe de consultar inmediatamente, ya que no es normal que el útero crezca más, o cuando ya tiene 7 meses, por ejemplo, y parece un embarazo de 4. Entonces debe consultar de inmediato, ya que hay un crecimiento anómalo del bebé. Si usted adolece de una enfermedad crónica como las que mencioné anteriormente y tiene planeado salir embarazada, tiene que ponerse en control, tanto con su médico especialista como con su ginecólogo, previa a la programación de este embarazo. Eso es lo más adecuado para evitar las complicaciones, y asista a sus controles médicos con su ginecólogo, y cualquier anomalía hágasela saber de inmediato. Soy la doctora Araceli Serpas, médico internista para Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa interesantísimo. Este día estamos hablando de los trastornos del líquido amniótico, pero antes de continuar con eso me gustaría que Samuel nos explicara en qué consiste el APGAR, ya que recibimos la llamada de una amiga que nos solicitaba que se le especifique qué es el APGAR. Vamos a ver. El test de APGAR no es un examen de sangre, sino que es un complejo de 5 signos en los cuales nosotros damos una puntuación a cada uno de ellos y nos ayuda a valorar el estado del recién nacido en sus primeros minutos de vida. Tiene una puntuación mínima de 0, una máxima de 10. Los 5 signos son frecuencia cardíaca, el tono muscular, que es decir, si nació flácido, aguadito, y después recuperó el tono, o como nosotros recordamos, los movimientos del bebé en forma normal, si hay esfuerzo respiratorio, que nosotros lo traducimos como en llanto, y la reactividad que tienen cuando estamos aspirando secreciones, es decir, que haya rechazo a colocar la perilla de goma famosa, ¿verdad?, en los bebés para poder aspirar secreción. Cuando el APGAR es muy bajo, y lo que me mencionaba es que las complicaciones del oligohidramnios es cuando se tienen APGAR de 5 a los 5 minutos en niños que han tenido problemas para adaptarse. Entonces, esto a la larga lo que traduce es episodios de hipoxia y que no ha podido adaptarse a la vida extrauterina este bebé.
Bueno, por lo tanto, ese es un test que usted no lo va a ver escrito, no va a ver que el doctor le esté haciendo un examen al niño, el doctor lo está viendo, el neonatólogo está atendiendo al bebé al nomás nace y está haciendo esta evaluación. Y pues la connotación es importante porque eso le da una idea rápida de cómo está el bebé en su transición a la nueva vida, ya fuera del útero. Ahora bien, cuando hablamos de oligohidramios, muchas pacientes tienen el pensamiento y dicen, estoy perdiendo líquido y no sé por dónde. ¿Cuáles son las únicas vías por las que se puede perder líquido? Esa es una pregunta bien importante y es algo que las mamás se preguntan, pues, y es, ¿cómo se llama? Es un mito, ¿verdad? Porque dicen, estoy perdiendo líquido y no sé por dónde. Se me está acabando, se me está saliendo. La única forma donde se puede salir el líquido amniótico es vía vaginal, ¿verdad? Es la única forma. Si no ha notado que ha perdido líquido por la vagina, un líquido abundante que le moja su ropa interior, le empapa la ropa interior y le corre a través de los muslos hacia los pies, que es como que si es agua de coco, les digo yo, o como sanguaza y que huele a lejía, eso no es líquido amniótico. Y es la única forma de perder. Si le han dicho que tiene oligohidramios o disminución del líquido amniótico, pero no ha roto la fuente, no hay otra forma de perderlo. Entonces lo que pasa es que el bebé no está produciendo líquido por alguna de las causas que ya mencionamos. La placenta tiene algún déficit, tiene algún problema para poder continuar produciendo. Exacto, oxigenando bien al bebé. Y el bebé, hay algo bien curioso. Dios le ha proveído al bebé de una defensa, ¿verdad? Cuando disminuye la cantidad de oxígeno en el bebé, ¿cómo se llama? Mantiene un nivel de oxígeno en los órganos que son fundamentales para él, ¿verdad? Y esos son el cerebro, el corazón, ¿verdad? Y le quita oxígeno a órganos que no son importantes en ese momento, como son los pulmones y los riñones en la mayor parte. Entonces, al mandarle menos sangre al riñón, va a orinar menos y entonces hay disminución de la producción de líquido amniótico. Muy bien, ahora hay otra situación importante de mencionar y es que una paciente que ha tenido una adecuada producción de líquido amniótico durante todo su embarazo y cerca del final, de repente bota un poco de agua y le toman la ultra y hay sospecha y a lo mejor han escuchado el término de rupturas de membranas altas, ¿verdad? O que a lo mejor botó agua, pero luego se selló y todavía estamos tratando, porque hay un manejo conservador de ruptura de membranas. Eso sí, también es importante diagnosticar que sí se rompieron las membranas, pero es bien difícil. Cuando se rompen las membranas y sale gran montón de agua y vemos que llega a la consulta empapada y todavía saliéndole agua, es bien fácil, sí, ¿verdad? Es de las que decimos hasta el portero, el que le abre la puerta, lo puede diagnosticar. Pero hay casos en los cuales hay duda y está bajo el líquido y ha botado poquito y quedamos, ¿será o no será? Existe un test que nosotros le llamamos prueba colorimétrica, en la cual lo consideramos como el estándar de oro. O sea, no hay forma de equivocarse con esa prueba. Le pueden inyectar, o se puede inyectar, mejor dicho, a través de ultrasonido, a través de una aguja un poco larga, se puede inyectar un colorante en el líquido amniótico y ponemos unos taponcitos de gasa en la vagina y la ponemos a caminar a la señora. Si el colorante sale y colorea las gasas, estamos seguros que fue una ruptura de membranas, ¿verdad? Si no la colorea, entonces fue cualquier otra cosa y la podemos despachar. Eso es bien importante porque nos abre la puerta para decir, necesita un manejo conservador, o necesito sacarlo ya, o necesito sacarlo ya, o no necesito hacerle absolutamente nada porque están íntegras. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar las noticias relevantes de la semana. Tenemos como todos los viernes 2. Escuchemos la primera.
El cojín anticesárea, un invento pionero que corrige la posición del feto en el parto. Vanessa Bueno es matrona y ahora también diseñadora. Esta trabajadora del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha creado un cojín que permite corregir la posición incorrecta de la cabeza del feto en el parto, lo que ayudará a reducir el número de cesáreas. El invento además facilita el descanso de las mujeres durante el tercer trimestre del embarazo. En el momento del parto, el feto debe estar en posición cefálica, es decir, la cabeza del bebé es lo primero que debe salir del útero materno, algo que no ocurre en aproximadamente el 40% de los casos, en los que los fetos están en posición podálica, es decir, lo primero que se ve son los pies o las nalgas del bebé. Ante las posibles complicaciones que la postura pedálica puede acarrear, en esos casos suele recurrirse al parto instrumental realizando una cesárea. Este cojín postural está diseñado de tal forma que las mujeres, tumbadas de lado, se colocan entre las piernas para abrir el diámetro de la pelvis y provocar la rotación interna de la rodilla de la pierna superior. De este modo, el cojín ayuda a girar la cabeza del feto hacia abajo, ya que encuentra más espacio en la pelvis y el parto puede ser vaginal. Actualmente el cojín está a disposición de cualquier mujer embarazada en el Hospital Vall d'Hebron y ya han sido unas 120 mujeres gestantes las que han usado durante 2 meses de prueba. Aún así, la intención de la matrona es que en un futuro cercano pueda ser comercializado para que llegue a los hogares. Muy bien, escuchemos la siguiente noticia de la semana. Esa estuvo muy interesante, habrá que ver cómo funciona ya en realidad. Veamos. Fabrican un parche de insulina inteligente para tratar la diabetes. ¿Adiós a los dolores e inyecciones de insulina? Este es un posible escenario si se confirma la eficacia del primer parche inteligente que han desarrollado investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, esto en Estados Unidos. Este puede detectar los incrementos en los niveles de azúcar en sangre y, si es necesario, administrar las dosis de insulina necesarias en el torrente sanguíneo. Es del tamaño de una moneda pero cuadrado. El parche tiene más de 100 de agujas diminutas. Estas son del tamaño como de una pestaña. Contiene microscópicos habitáculos que almacenan la insulina y las enzimas que detectan la glucosa. Y cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos, liberan la cantidad de insulina necesaria. El nuevo parche ya ha demostrado su eficacia en animales, tal y como se publica en la revista PNAS. Su uso redujo la glucosa en sangre en un modelo de ratón de diabetes tipo 1 durante 9 horas. Y aunque se necesitaran más pruebas preclínicas y ensayos clínicos en humanos antes de que el parche se pueda administrar a los pacientes, el enfoque resulta prometedor. Definitivamente un parche inteligente. Bueno, muy útiles ambas de las cosas que hemos visto ahora a través de las noticias de la semana. Ahora recuerde que nuestra decoración navideña ha sido gracias a Eventi Floristería. Pues ellos pueden decorarle su oficina, su casa, lo que usted desee para poder tener pues una Navidad decorada. Mire qué bonito, ahí tenemos la chimenea y todas las guirnaldas, el arbolito de Navidad. ¿A dónde los contrata? Pues ahí los tiene, su teléfono fijo 25-566211 o a través de su WhatsApp 74783898. También los podemos encontrar como Eventi Floristería en Facebook o enviarles un correo electrónico a eventiservicioalcliente@gmail.com. La decoración del set de Salud TV hoy en Navidad ha sido gracias a Eventi Floristería. Bueno, vámonos a la última pausa y ya volvemos. Estás viendo Salud TV.
Bueno, gracias por continuar con nosotros. El tiempo se nos ha terminado, pero me gustaría responder una pregunta que se nos hizo aparte, en la cual mencionaba una señora que lastimosamente pues su bebé falleció y ella tenía un polidramnios. Su pregunta es si se vuelve a embarazar, si esto puede volver a suceder. No tenemos más datos de edad gestacional o si le hicieron algún diagnóstico, pero ¿qué le podemos decir? Sí, está difícil la pregunta porque, como decís tú, faltan datos. Pero puede ser que haya sido una malformación, ¿verdad? Y no le puedo responder si se puede volver a embarazar o no, porque necesito más datos. Y hay malformaciones que no se repiten, ¿verdad? Que solo son una vez y ya, ¿verdad? Pero hay otras malformaciones y más que todo síndromes genéticos que sí se pueden repetir. Entonces yo le sugiero que debe de consultar con un especialista, pero debe de llevar la mayor cantidad de datos posibles para poderle ayudar a responder esa pregunta. Pero la gran mayoría de veces sí se puede. Bueno, mensaje final, Samuelito, repito, porque el tiempo se nos va. Controles prenatales, hacerle hincapié a las mamás que tienen que llevar los controles prenatales. Para estas pacientes lo más frecuente es el oligodramnios, ¿verdad? En el segundo trimestre o tercer trimestre es bien difícil el control prenatal y es bastante estresante para ellas. Yo les sugiero que deben de informarse, ¿verdad? Deben de preguntar y vivir la semana a semana para poderlo llevar hasta un momento seguro de poder nacer. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias a ustedes que siempre estuvieron en sintonía. Hoy es el último viernes del año, así que no me queda más que desearles que disfruten este fin de semana. El lunes tenemos un resumen de lo mejor del 2018, así que por hoy, que Dios me los bendiga. La cantidad de líquido amniótico y el crecimiento normal del feto debe medirse en cada consulta que la gestante tenga con su gineco o obstetra. Debe seguir los siguientes consejos si se te presenta algún trastorno. Debe ir a los chequeos constantemente, ya que si aún te falta tiempo para dar a luz, tu médico monitoreará el volumen de líquido amniótico muy de cerca. Te hará pruebas tales como la del estrés o la de la tolerancia a las contracciones, para monitorear la actividad del bebé. De igual modo, es probable que tu médico sugiera uno de los tratamientos mencionados en este método. Bebe por lo menos entre 8 a 10 vasos de agua a diario. Una de las formas más sencillas de aumentar el líquido amniótico es asegurarte de estar siempre hidratada. Cuando aumentas la cantidad de agua en tu cuerpo, también aumentas este líquido. También debes consumir verduras y frutas jugosas como melón, naranja, mandarina y uvas, que ayudan a favorecer este tipo de problemas. Evita consumir suplementos de hierbas que puedan deshidratarse. Algunos de estos pueden actuar como diuréticos que provocan que orines más. Mientras más vayas al baño, más probabilidades de que te deshidrates. Cuando estés preocupada por el volumen del líquido amniótico, es muy importante mantenerte hidratada.